Una vez más, Donald Trump recibe una multa millonaria. Jurado determina que Trump deberá pagar $83 millones a Jean Carroll por daños ante difamación. El expresidente Donald Trump tendría que pagar estos $83 millones tanto en daños y perjuicios a la escritora y columnista Jean Carroll por las declaraciones públicas que hizo en el año 2019, cuando la difamó y negó las acusaciones que ella presentó en su contra, según determinó este día viernes pasado un jurado federal de Manhattan. Amigos de Últimas Noticias de hoy, recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias. Pues se trata de una suma sorprendentemente que implica el revés legal más agudo, al menos hasta ahora, contra el expresidente, quien se encuentra envuelto en múltiples casos penales y civiles, mientras está haciendo su campaña para la Casa Blanca en este año 2024. Según la decisión del jurado, Donald Trump deberá pagarle a Carroll una indemnización compensatoria de $18 millones, 11 millones para financiar una campaña de reparación a su reputación y 7,3 millones por el daño emocional que causó con estas declaraciones públicas en el año 2019. Además de esto, el expresidente también tendría que entregar $65 millones en daños punitivos. Todo esto por actuar maliciosamente al hacer estas declaraciones sobre la escritora. En total, el dinero es más de 8 veces lo que esta escritora pidió en su demanda inicial. La columnista reaccionó diciendo que la decisión del jurado representa una gran derrota para cada matón que ha tratado de reprimir a una mujer. Esta es una gran victoria para cada mujer que se ha levantado cuando la derriban, y una gran derrota para cada matón que ha tratado de reprimir a una mujer. Donald Trump calificó este veredicto de absolutamente ridículo en una publicación en Truth Social. Estoy totalmente en desacuerdo con ambos veredictos y voy a apelar. La decisión de este viernes es la segunda vez en menos de un año que un jurado le concede a esta escritora millones de dólares en daños y perjuicios que deberá pagar Trump por sus declaraciones difamatorias. En el mayo pasado del año 2023, un jurado federal independiente de Manhattan ordenó que la columnista recibiera un total de $5 millones en daños y perjuicios, incluidos casi $3 millones por difamación, después de determinar que Trump abusó de ella y que luego la difamó por declaraciones públicas, en la cual la despreció y negó sus acusaciones. Nuestro sistema legal está fuera de control y está siendo utilizado como una arma política. Le han quitado todos los derechos de la primera enmienda. Esto no es Estados Unidos, fue lo que afirmó Donald Trump en su reacción este viernes pasado. Pues este veredicto, que seguramente va a ser apelado, llega antes de la esperada decisión a finales de este mes de un juez en el juicio civil por fraude contra Trump, un proceso que podría amenazar también el imperio empresarial del expresidente. También existen 4 acusaciones penales que están a la espera de juicio y una audiencia en la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre si el favorito para la candidatura presidencial republicana puede aparecer en la boleta. Pues el jurado solo debía decidir cuánto tendría que pagar Trump. En su decisión de septiembre del año 2023, un juez federal declaró que Trump era responsable de difamar a la escritora en el segundo caso de la columnista con el expresidente. Por lo tanto, el jurado únicamente debía decidir cuánto dinero debería pagar el exmandatario. En ese momento, el juez Lewis Kaplan afirmó que el veredicto del jurado federal en el primer caso de difamación a principios del 2024 se aplicará al segundo juicio. Durante el juicio, los abogados de Carroll afirmaron que el jurado que Trump debería ser castigado con una gran cantidad de dinero en daños y perjuicios para que realmente consiga detener su comportamiento difamatorio, pues la ley dice que se puede considerar la riqueza de Donald Trump, así como su conducta continua, maliciosa y rencorosa, afirmó la abogada de la escritora. Miles de millones de dólares es apenas una gota en el océano para Trump. El veredicto es significativo, no solo por los daños monetarios, sino que también por el mensaje que envía de que un jurado de ciudadanos comunes y corrientes no creyó en Trump.
¿Cuándo va a recibir este dinero la escritora? Pues bueno, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que ella reciba este dinero que le otorgó el jurado. El año pasado el jurado, en el primer juicio por difamación, otorgó a Carroll un total de $5 millones en daños y perjuicios, pero ese veredicto aún se encuentra en proceso de apelación. Pues Trump reservó 5,5 millones en una cuenta controlada por el tribunal el año pasado, como un paso hacia el cumplimiento de la sentencia de esta demanda por difamación. Sin embargo, pues la escritora no tendría acceso a los fondos hasta que todas las apelaciones, incluso potencialmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, se hayan resuelto. Las interminables apelaciones y demoras, sin duda alguna, como todo el mundo lo sabe, son tácticas familiares para Trump, quien también está apelando el fallo de un juez del estado de Nueva York, el cual lo consideró como responsable de fraude y que se está preparando para apelar el fallo del juez en el caso de fraude civil del fiscal general de Nueva York, el cual se avecina la próxima semana. Para que entendamos un poco el contexto de esta demanda, o por qué es que esta escritora está demandando a Trump, es que la demanda original de Carroll se remonta a noviembre del 2019, cuando demandó inicialmente a Trump por haber negado que hubiera tenido agresión sexual en contra de ella a mediados de la década del año 1990, en un vestidor de la tienda Bergdorf. El hecho también lo cuenta en su libro, en el cual detalla qué fue lo que pasó en ese día en el probador. Ella afirma que logró escapar de la situación y que en aquel entonces no denunció el incidente debido al miedo y a las represalias. En este caso, la demanda que condujo al fallo tiene que ver específicamente en las declaraciones hechas por Trump, en la cual, se catalogó a la escritora como una estafadora. Este fue el primer veredicto que tuvo lugar en Nueva York, y fue dictaminado de que Trump sí difamó a Carroll con declaraciones falsas sobre ella, y se descartó la agresión, pero sí se reconoció ciertos actos. Pues el caso de Carroll es solo uno de los más que actualmente está enfrentando Trump. Más que todo un año el cual va a ser decisivo en su futuro tanto como en la política como judicial. Por un lado, el magnate ha ganado 2 de sus primeras grandes pruebas electorales para ser el candidato de los republicanos a las elecciones presidenciales en Iowa y en New Hampshire. Por otro lado, está involucrado también en casos que tienen que ver con su presunta participación en el asalto del Capitolio el 6 de enero del 2021. También, por supuesto, fraude fiscal con sus empresas y con el presunto pago a una estrella de actividades ilícitas por su silencio, entre otros. Pues en los últimos meses Trump parece haber cambiado un poco su estrategia en cuanto a sus casos judiciales. Antes, normalmente, él se ausentaba de los tribunales, pero ahora hace presencia con una constante. Usa los micrófonos para denunciar una supuesta cacería de brujas. Un discurso que, como bien sabemos, ha calado en una parte del electorado casi siempre.